encargada de hablarles el día de hoy de los diseños de investigación en psicología. Ya les comparto pantalla. Listo. André, ¿me confirmas si ahí ya puedes ver? Sí, ahí ya se ve, Cam. Listo. Vale, gracias. Bueno, pues para iniciar, como recordar qué es la investigación, que es pues uno de los temas más generales y más centrados de los que se han hablado durante todas estas sesiones. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos. Esto implica que es una disciplina para realizar la investigación científica y pues que no se dejan los hechos como a la casualidad. También es un proceso crítico que pues implica que está en evaluación constante y que siempre se está actualizando. Asimismo es empírico, ya que pues es la forma en la que se recolectan y se analizan los datos, pues para el estudio de algún tipo de fenómeno. Ahora, para hablar de metodología de investigación, pues en este caso el término metodología hace referencia al procedimiento en el que se va a realizar la investigación. Esto se hace de acuerdo a los supuestos teóricos que se manejan, al planteamiento del problema que se haya hecho y a los objetivos que tenga cada investigador, pues dependiendo del área en el que se encuentre. Entonces, pues para la presentación de hoy lo dividí la metodología en tres partes importantes, que primero pues son los enfoques de la investigación, que en donde se pueden utilizar tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo. Y de qué depende pues escoger cada uno es del estado del arte. Entonces de identificar cuál es ese vacío que hay en la información, en el conocimiento, y pues a partir de ello, de cuál se decide usar, se puede partir a cuál es el alcance de la investigación, que es hasta donde yo quiero llegar como investigador. Este alcance puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, y pues más adelante voy a explicar cada uno. Después, también en los enfoques cuantitativos es posible escoger un diseño experimental o no experimental de acuerdo pues al control que yo vaya a tener de las variables que esté utilizando. Y ya en los no experimentales también se puede pues trabajar la investigación de acuerdo al tiempo en el que vaya a recolectar los datos. Entonces, para empezar, pues voy a hablarles primero de los enfoques de investigación. Al hablar de enfoques nos referimos a la naturaleza del estudio, entonces ya sea cuantitativo o cualitativo, pero comprende todas las etapas y elementos que conforman un proceso investigativo. Entonces, cada enfoque tiene pues características muy particulares. El cuantitativo, como ya lo hemos ido viendo pues en las sesiones, usa la recolección de datos para probar las hipótesis con base en una medición numérica. Esta es como la característica más principal. Y sirve pues para establecer patrones de comportamiento o para probar teorías. Es pues más objetivo que el cualitativo. En el cualitativo se utiliza la recolección de datos sin medición numérica para responder preguntas de investigación desde un proceso más de interpretación pues de las manifestaciones de los que estén participando en el estudio. Entonces, aunque pues tienen como esas diferencias, también existen algunas similitudes entre estos enfoques. Ambos procuran llevar a cabo la observación y evaluación de fenómenos a partir de una idea previa. Entonces, no es que el estudio haya salido de la nada, sino que previamente se analizó cuál era ese vacío en el conocimiento y que era importante empezar como a investigar y a profundizar. Y pues la investigación debe contar con una base argumentativa teórica. De igual forma, ambos enfoques intentan proponer nuevas observaciones y evaluaciones con el fin pues de esclarecer como esas suposiciones que se habían hecho previamente y pues a partir de ahí realizar las pruebas pertinentes para cada enfoque. Entonces, pues a partir de esto voy a hacerles como un cuadro comparativo entre cuáles son las categorías más relevantes que se espera encontrar en una investigación cuantitativa y cualitativa, haciendo pues el paralelo entre qué es lo que se espera de cada una. Entonces, la primera categoría es el rol del investigador. En este, desde un enfoque cuantitativo, se minimiza el papel del investigador porque se basa en una interpretación mucho más objetiva de los datos.
Mientras que en el cualitativo, pues el investigador tiene como los conocimientos y habilidades para planificar y llevar a cabo la investigación de acuerdo a una formación previa. Entonces ahí ya empieza a ser a involucrarse mucho más en el proceso como observador, como participante de los hechos, como intérprete de las situaciones y no simplemente lo mira desde una objetiva externa. Ahora, la siguiente categoría es el objetivo. El objetivo que se espera que haya en una investigación cuantitativa es que debe ser medible para comprobar si se cumple. Pues ese objetivo también debe poner a prueba teorías o hipótesis con el fin de identificar posibles relaciones causales. Mientras que en el cualitativo, el objetivo lo que busca es más que todo como describir e interpretar esa experiencia que hubo en la investigación, tanto pues para los participantes como para el propio investigador, y estudia los fenómenos en su estado natural. Ahora, el rol de los participantes. En la parte cuantitativa, los participantes proveen la información, o sea, en ambos proveen información, pero en la parte cuantitativa lo hacen es de manera pasiva, porque pues realmente hay como una jerarquía entre la diferencia de investigador y participante y es algo mucho más impersonal. No hay como ese aporte subjetivo que sí hay en la parte cualitativa, en donde el rol de los participantes es un rol más activo porque existe una interacción mucho más cercana, empática por ambas partes. Ahora, la siguiente categoría son las variables que se utilizan. En este caso, pues las variables tanto para la investigación cuantitativa y la cualitativa pueden ser de las mismas, o sea, históricas, geográficas, o sea, cualquier característica y cualquier variable que tenga características y propiedades observables puede ser de cualquier tipo. Entonces aquí no hay una diferencia pues significativa entre cuál se utiliza para cada cosa. Pero sí hay una diferencia en la clase de variables que se utilizan. En la parte cuantitativa, las variables tienen que expresarse de forma numérica. Entonces aquí es donde aparecen las variables discretas y las continuas que ya toman valores numéricos. Mientras que en la cualitativa son variables que se expresan por general en palabras en forma de cualidades. Entonces está la ordinal, que pues expresa como diferentes niveles y orden, mientras que la nominal no tiene un orden preestablecido de jerarquía. La siguiente categoría es la pregunta de investigación o la pregunta problema que se establece para cada una de las investigaciones. En una investigación cuantitativa, pues espera que sean preguntas específicas, que sean objetivas y que claramente sean cuantificables con el fin de que puedan ser medidas. En este caso, pues pueden ser categorizadas como descriptivas, comparativas o de exploración y pues como que estos alcances los voy a explicar un poco más adelante. Mientras que en la investigación cualitativa se construye, la pregunta es central a todo el proceso de investigación. Entonces es una pregunta un poco más diferente de lo que se tiene acostumbrado en cuantitativo, porque ya empiezas a cuestionarse sobre qué piensan las personas, qué opinan, cuál es el imaginario que se tiene sobre algún tipo de fenómeno. Mientras que pues en una investigación cuantitativa no se esperaría como obtener este tipo de información tan subjetiva. Otra de las categorías es el establecimiento de las hipótesis. Entonces, una de las diferencias como más significativas es que en la parte cuantitativa surgen desde el planteamiento del problema. Entonces, esto se hace antes de empezar a hacer el estudio. Y pues se aceptan o se rechazan dependiendo de la aplicación de las pruebas y de lo que se haya encontrado. Mientras que en la cualitativa no se formulan hipótesis antes de recolectar los datos, sino que estas hipótesis se van estableciendo a medida que se van recolectando los datos e incluso casi al final de la investigación. El marco teórico, pues así como las variables, también aplica para ambos casos, porque el marco teórico pues es esa fundamentación teórica, como es el nombre, del proyecto que va a poder darle una base al planteamiento del problema. La única diferencia de pronto que puede haber es que en la parte cuantitativa la teoría se utiliza es para dar como
como ajustar de pronto esa teoría ya existente basada en las pruebas que obtuve al realizar mi investigación. Mientras que en la cualitativa, como no puede, como es un poco más pequeña, más subjetiva, no necesariamente sirve para ajustar esas teorías, sino que el marco teórico se utiliza es como un marco de referencia para lo que yo quiero investigar. Bueno, ahora el método. El método consiste en una descripción detallada del procedimiento de la recolección de datos y de la manera como se hace el análisis de los resultados. Pues esta parte es como muy importante tener en cuenta que es todo lo que debe tener un método, porque muchas veces en los artículos, en las investigaciones, tienden como a omitir alguna parte y esto es muy importante para el lector porque es la única forma como él tiene de saber cómo fue que se realizó la investigación. Entonces, pues aparte de eso, también debe claramente responder a la pregunta problema que se realizó y utilizar instrumentos que sean válidos y hayan pues pasado por las respectivas pruebas y estén estandarizados para utilizarse. Y es importante como describir las variables, no solo como nombrarlas y decir yo utilicé la variable edad, sino que a veces pues hay muchas definiciones para cada uno de los tipos de variable. Y pues al existir tantas definiciones es difícil saber en cuál se basó el autor pues, para realizar esa investigación. Entonces, aparte de ponerle el nombre, también es importante definir de manera conceptual cada una de estas variables, porque eso nos da como un lenguaje común en el cual se va a analizar esa investigación. Y también es importante establecer qué tipo de variable es según la medición que tenga. Entonces ya si es nominal, si es ordinal o si es de intervalo o razón. Ahora, bueno, eso es como un poco más como detallado lo que les hablaba del método. Ahora, en la parte cuantitativa, el método pues está un poco más ligado hacia la parte hipotético-deductivo, porque pues tiende a ir más como de lo general a lo particular, mientras que en la cualitativa es inductivo, ya como intentando partir de casos pequeños muy específicos hacia la parte general, pero pues no necesariamente debido a que es una muestra pequeña y que no es aleatoria y que en realidad no es representativa porque en la investigación cualitativa, pues debido al proceso de interpretación de los resultados puede volverse muy extenso, entonces no se utilizan muestras más grandes como de 10 o 15 personas. Entonces no es algo muy fácil de generalizarse, entonces no necesariamente se pretende con la investigación cualitativa generalizar esos resultados. Mientras que en una investigación cuantitativa, si la muestra es más grande, representativa, ya ha pasado como por un proceso previo de selección para que todas las, perdón, para que todos los participantes hayan sido elegidos y participen en la investigación de manera aleatoria. En los instrumentos de la investigación cuantitativa suelen ser más como guiados hacia la parte de las pruebas, de las encuestas, todo aquello que arroja valores numéricos. Mientras que en la investigación cualitativa, el principal instrumento pues es el investigador, sobre todo pues la parte del discurso, y ahí se ven entonces las entrevistas, las observaciones, las historias, las narrativas. Y bueno, la siguiente categoría, ya hablando como de los resultados, el análisis de resultados en la parte cuantitativa es algo más sistemático e impersonal y pues se realiza es posterior a la recolección de los datos. Tiene un formato estándar. En una investigación cuantitativa lo que se espera encontrar son tablas o diagramas, algo que permita pues facilitar la lectura de esos resultados numéricos que se obtuvieron. Mientras que la investigación cualitativa, pues en realidad depende mucho de puede ser la recolección de los datos, como ya les había dicho, sino que se hace en simultáneo a la recolección de esos datos. Y consiste pues más como en
ir describiendo y desarrollando los temas que se fueron encontrando. Puede ser en fragmentos de textos, en videos, en fotografías. Y por último, pues se encuentra la discusión y la conclusión. En esto, la cuantitativa debe hacer un contraste con la literatura y pues a partir de ello se establecen como las recomendaciones para la fundamentación o para dar soporte a las teorías que ya existen o para recomendar que se elaboren nuevas teorías. Mientras que en la cualitativa los resultados tienden es como a aclarar o apoyar algún tipo de concepto, pero no, pues como les decía, no brinda como suficiente información para generalizar. Ahora, la siguiente parte que les había comentado, después de que se elige el enfoque de la investigación, que puede ser cuantitativo o cualitativo, ya en la parte cuantitativa se empieza a analizar cuál es el alcance que yo espero como investigador que tenga mi investigación, que pueden ser 4. Entonces, si ya se realizó la revisión de la literatura, se identificó pues sí, que realmente es un tema que vale la pena, que no hay mucho conocimiento sobre eso y que vale la pena investigar, el siguiente paso pues es determinar si quiero que sea algo exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Si bien pues existen 4, realmente no es que uno sea mejor que el otro, sino que la diferencia recae es especialmente en lo que ya les venía comentando, qué tanta información hay sobre ese tema y cuál es el objetivo y la pregunta que me planteé previamente. Entonces, el primer alcance es el alcance exploratorio. Este, pues, consiste en examinar un tema o problema de investigación que no haya sido muy estudiado previamente. Entonces, es un tema del que se tienen muchas dudas, que no ha sido abordado antes, entonces voy a empezar como a explorarlo. Es un tema que puede ser muy innovador. Y pues como de los beneficios que tiene utilizar este alcance es que puede establecer como determinar cuáles son las prioridades para investigaciones futuras y cuáles son esos temas que requieren de un proceso mucho más extenso de investigación. Entonces, pues aquí lo que ven en pantalla es un ejemplo de cómo aparece descrito en el método cómo es un alcance exploratorio. Entonces, este es una investigación que se realizó en torno al cierre de escuelas y la desigualdad socioeducativa. Entonces, para especificar en el documento, porque en una investigación debe quedar claro cuál es el enfoque que se usó, cuál es el alcance, cuál es el diseño. Entonces, en este ejemplo dice, dada la novedad del objeto de estudio, la inmediatez de los datos y lo rápido que evoluciona, se ha optado por utilizar una metodología de corte cualitativo y exploratorio. Entonces, como ven, es algo nuevo, algo que no se ha investigado y algo que en serio es relevante para investigarse. Ahora, está el enfoque descriptivo. Este enfoque pues busca medir como o especificar esas propiedades o características de algún tipo de fenómeno para someterlo. Bueno, no, aquí no se somete a análisis, aquí simplemente se describe el fenómeno, de acuerdo como a las características que tengan. Y pues la utilidad de este alcance recae es que muestra con precisión como todas esas dimensiones en torno a un fenómeno. Entonces, en el ejemplo, lo único que hace, pues como dice su nombre, es describir, es especificar esas características, y en el ejemplo dice, conocer el significado de la recuperación que tienen las personas y está cómo se ve influida por experiencias de buen trato y estigma percibidas. Entonces no está haciendo como ninguna relación con otra variable o no está intentando identificar cuáles son las causas de por qué ellos tienen esas experiencias, sino simplemente va a describir lo que está pasando. Ahora, está el alcance correlacional. Este alcance pues tiene la finalidad de conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos o más variables en un contexto en particular. Entonces, pues las investigaciones correlacionales pues evalúan como que intentan, y es lo que se debería hacer, evaluar con la mayor precisión posible, como cuál es ese grado de vinculación que existe entre dos tipos de variables. Entonces, cuando se obtiene esa información, más adelante es probable que se pueda llegar a predecir qué va a ocurrir cuando esas dos variables se junten,
sin pues tener la necesidad de comprobarlo previamente porque pues ya se realizó una investigación. Entonces, en el ejemplo, como ven, se especifica. Es correlacional, ¿por qué? Porque pretende conocer el grado de asociación entre las variables. Y por último está el alcance explicativo, que este es como el que profundiza mucho más la investigación, ya que está dirigido a responder por las causas de los eventos o pues de algún tipo de fenómeno. Se enfoca en explicar por qué es que ocurre un fenómeno y cuáles son como las condiciones en las cuales se manifiesta ese fenómeno y o por qué se relaciona con las variables. Entonces, el correlacional solo como que determina si sí puede existir o no existir una asociación, mientras que el explicativo ya busca profundizar más en la razón por la cual se da esa asociación y por qué es que se manifiesta. Entonces, bueno, ahí ya en el ejemplo se explica. Ahora, ya pues partiendo de los enfoques del alcance, ahora siguen los diseños de investigación. Estos diseños pueden dividirse tanto en experimentales como no experimentales. Entonces, es importante como recordar que la calidad de una investigación se encuentra relacionada con el grado en el que se aplique el diseño tal y como fue preconcebido. Es decir, por eso es como tan importante esa parte de la planeación, de la estrategia para obtener la información que se desea, porque en el camino pueden como aparecer situaciones o condiciones que no se esperaban y hay que estar como prevenidos para poder contrarrestar todos esos imprevistos que surjan. Y es importante tener una buena planeación y tener claro cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestro alcance, qué es lo que realmente queremos hacer con esa investigación, para que llegado el momento de que surja alguna variable que no esperábamos, poder como ya estar preparados para actuar en consecuencia. Entonces, la decisión de qué diseño tomar también depende de qué, del planteamiento del problema y del alcance y de las hipótesis que yo haya formulado previamente. Entonces, experimental y no experimental. Primero, el diseño experimental se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, que es la variable como que de las causas, de los antecedentes, y se analizan las consecuencias que la manipulación de esta variable tiene sobre una o más variables dependientes, que es los efectos que causa. Lo más importante de un diseño experimental es que siempre se va a dar en una situación controlada por el investigador, porque si no es una situación controlada va a ser muy difícil generalizar estos resultados y mucho menos replicarlos, porque fue casi que una asociación dada al azar. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas situaciones que deben ser controladas. Entonces, en el ejemplo, una variable independiente es exponer a alguien a contenidos televisivos antisociales. Y la variable dependiente es cómo esos contenidos van a afectar la conducta agresiva. Entonces, la conducta agresiva está como ahí latente esperando, sino que yo voy a aplicar un estímulo, una variable independiente, para ver cuál es el efecto que va a causar en mi variable dependiente. Las variables independientes tienen que contar como con 3 requisitos para ser consideradas como tales. Siempre deben anteceder a la dependiente, pues para determinar que el efecto causado sí fue realmente por la variable independiente. Debe variarse o ser manipulada y tiene que ser en un entorno totalmente controlado. Algunas características generales de este tipo de diseño es que la investigación experimental tiene alcances más hacia el lado de la correlación y de la explicación, como que ya no se quedan tanto como en la parte de innovar en un nuevo tema o de describirlo, sino que ya empiezan a actuar como en las asociaciones que pueden hacer entre variables o en la explicación que dan sobre algún fenómeno. En este caso, el investigador construye deliberadamente una situación a la que es expuesto el objeto de estudio. Entonces, como les decía, siempre deben darse los experimentos en situaciones controladas para evitar que alguna otra variable que no se tomó en cuenta desde el principio sea la que esté causando esos efectos, que es algo que no debería pasar. También pues existe mayor control de las variables, la muestra tiene que ser aleatoria, debe garantizar representatividad.
Entonces, representatividad implica pues que haya como una pequeña cantidad de individuos que reflejen con la mayor precisión posible a un grupo más grande. Y pues esto se obtiene cuando la muestra sí es aleatoria. Y pues usualmente se mide la efectividad siendo como una comparación entre un grupo experimental al cual se fue como variando esa variable independiente y con un grupo control el cual no se vio afectado por esta variable. El siguiente diseño es el diseño no experimental. Entonces, en este caso se trata de estudios donde no se hace variar de forma intencional las variables independientes. ¿Por qué? Porque pues, en la mayoría de casos es porque son variables que uno no puede controlar o por razones éticas no se debería hacer. También pues únicamente este diseño está encargado de evaluar esas variables como en su contexto natural porque ya no hay ningún tipo de experimentación, sino que simplemente se evalúa y posteriormente se analiza. Entonces, en las características generales, pues ya como toda investigación que es sistemática, es empírica, también se observan las situaciones sin manipular ninguna de las variables, porque pues si esto se llegase a realizar ya automáticamente sería un diseño experimental. La muestra no necesariamente tiene que ser aleatoria, puede elegirse a conveniencia dependiendo de ello que tanta accesibilidad tenga la población que necesito evaluar o que necesito para realizar mi investigación. Y pues los resultados y las conclusiones no permiten tanta generalización, pues debido a que el tamaño de la muestra no es uno tan grande o representativo. Estos diseños también pueden clasificarse de acuerdo a la dimensión temporal o el número de momentos o como específicos en el tiempo en el cual se recolectan los datos. Entonces, pueden clasificarse como transversales o longitudinales. Los transversales son los que se recolectan datos en un solo momento, como en un tiempo único. Es como, no recuerdo el nombre, pero ya les habían comentado que es como tomar una fotografía de algo que sucede en el tiempo. Entonces aquí simplemente se puede llegar como a alguien, se aplica una prueba para evaluar el pensamiento crítico de los estudiantes, pero realmente no se modificó ninguna variable, no se controló a qué estaban expuestos, sino simplemente se observó en un entorno natural y se aplicó la prueba en un momento dado para posteriormente analizar esa información. Y por otra parte, pues está el longitudinal, que ya consiste en la recolección de datos a través del tiempo, como en diferentes periodos de tiempo, para hacer inferencias sobre el cambio o las consecuencias que ocurrieron. Entonces, digamos, de pronto en una escuela, como analizar en meses diferentes o en años diferentes, qué tanto han cambiado el rendimiento de los estudiantes. Ahí no les estoy aplicando ningún tipo de intervención o ningún tipo de como de cambio, de modificación a su entorno natural o a ciertas variables, sino que simplemente yo voy, tomo las medidas y con eso se realiza la investigación. Y pues esto es como son las generalidades de lo que es la investigación en psicología. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Pues en el chat no hay ninguna pregunta, no sé si alguno quiere abrir el micrófono. Ok, Laura, cuéntanos. Laura. Ah, no tiene ninguna pregunta. Daniela está preguntando que, pues dice que no entendió muy bien la diferencia entre una investigación experimental y la no experimental. Ok, vale. Bueno, en la experimental lo que sucede es que pues determinas ciertas variables que vas a modificar o que vas a controlar para ver qué causas o qué consecuencias diferentes van a tener.
Entonces, como que obligatoriamente, digamos, aquí aparecen los pretest y los post-test. Digamos, realizas una evaluación determinada, una prueba, digamos, de una prueba de motivación. ¿Y con qué experimentas? Empiezas a modificar la variable motivación con respecto haciendo cursos o dando algún tipo de charla informativa o haciendo ejercicios académicos que quieras comprobar si eso realmente puede aumentar la motivación. Y después realizas un post-test, una evaluación después de como haber intervenido en esa variable motivación para ver si ese cambio realmente se dio. Pero son situaciones que debes como controlar muy bien para determinar, por ejemplo, en ese caso de la motivación, si la prueba que tú aplicaste realmente fue la que afectó la motivación de los estudiantes o no. Entonces, por eso se destaca tanto que en los experimentales debe ser un entorno muy controlado en donde todo el tratamiento o intervención o nuevos estímulos que se apliquen en ese medio sean porque tú lo quisiste así. Mientras que en los no experimentales simplemente se determina que existe un fenómeno y yo quiero evaluarlo, pero ahí no estoy, digamos, con la motivación. En ese caso, en vez de aplicar una prueba para ver cómo se puede modificar la motivación, yo simplemente aplicaría una prueba para ver en ese preciso momento cómo está la motivación. Y ya, no hago nada más con esa información, simplemente como analizo los resultados que obtuve y no, pero no experimento, no modifico. Es básicamente como eso, qué tanto control y qué tanta modificación tengo sobre algún tipo de variable. No sé Vale, uno si me podría hice. decir que la no experimental es, digamos, transversal o tiene un enfoque temporal transversal, mientras que la experimental es más longitudinal porque se hace como una pre y una post. Se podría, sí, pues en ese caso la longitudinal sí aplicaría para la experimental. Hay algunos autores que en realidad hacen esta como clasificación del tiempo en el que se toman las pruebas solo para el no experimental, pero en el longitudinal no estás modificando, no estás experimentando, por así decirlo, con nada. Pero sí, en el pre y en el post sería longitudinal y sí sería experimental. Vale, gracias. Uh -huh.